Dicen que los ascensores en edificios viejos guardan secretos, pero nadie me advirtió que en uno de ellos iba a encontrar a la única persona capaz de entender cada parte de mí, sin haberme conocido antes. Solo bastó quedar atrapadas entre pisos para que nuestras historias se entrelazaran para siempre. Era una tarde gris. Las nubes tapaban todo intento del sol por asomarse, y la humedad hacía que cada paso dentro del edificio se sintiera más pesado de lo normal. Yo había ido solo a dejar unos papeles a un cliente que vivía en el piso 9. No tenía la menor intención de quedarme más de 5 minutos. Iba apurada, como siempre, con la mente en otra parte. La puerta del ascensor se abrió chirriando, revelando ese interior metálico desgastado, con paredes opacas, un espejo con manchas y botones antiguos que a veces fallaban. Lo típico en esos edificios que no han cambiado en décadas. No presté mucha atención a quién se subía conmigo. Apenas noté una figura femenina con una carpeta en la mano y auriculares en los oídos. Intercambiamos una mirada breve. La suya me pareció serena, curiosa, o tal vez solo era el reflejo de mi cansancio lo que la hacía parecer así. ¿A cuál piso vas?, le pregunté sin pensar. 9, dijo quitándose uno de los auriculares. Yo también. Apreté el botón. Las puertas se cerraron. El ascensor tembló un poco, como siempre, y comenzó a subir. Piso 1, piso 2, piso 3. Y entonces, un golpe seco, un tirón repentino. Y el silencio. Las luces titilaron. El ascensor se detuvo en seco entre el piso 4 y el 5. Nos miramos sin decir nada al principio. Solo nuestras respiraciones llenaban el espacio. ¿Eso fue normal?, pregunté, intentando sonar tranquila. Number para nada, respondió ella, observando el panel sin números encendidos. Intenté apretar el botón de emergencia. Nada. El intercomunicador no funcionaba. Ella intentó llamar desde su celular, pero no había señal. El mío tampoco. Genial, murmuré. Bueno, dijo con una sonrisa que me descolocó un poco. Parece que vamos a tener tiempo para conocernos. Me reí, aunque por dentro sentía ese cosquilleo en el pecho, que no sabía si era ansiedad o incomodidad. Bueno, pues, soy Andrea. No sé si sirve de algo mientras esperamos a que alguien se dé cuenta. Jacqueline, un gusto, aunque no en estas circunstancias. Nos sentamos en el suelo de metal. Ambas teníamos esa energía rara de quien no sabe si quejarse o simplemente resignarse. Pasaron los minutos, luego media hora, y nadie parecía venir. ¿Te molesta si hablamos? Solo para no pensar que estamos atrapadas, dije. Claro que no. A mí me encanta hablar con desconocidos. A veces los desconocidos escuchan mejor que los conocidos. Eso fue el inicio. Las palabras empezaron a fluir, primero con timidez, luego con la naturalidad que solo se da cuando hay algo inexplicable que conecta. Me habló de su trabajo en una editorial pequeña que sobrevivía entre manuscritos que nadie quería imprimir. Le conté que trabajaba como asistente legal, pero que en secreto soñaba con escribir novelas. Entonces, ya tenemos algo en común, dijo. Los libros. Sonreí. Y por primera vez, desde que quedamos atrapadas, me sentí extrañamente cómoda. La historia de nuestras vidas, sin que lo supiéramos, estaba comenzando a escribirse ahí, entre esos muros de lata y cables oxidados. No lo sabíamos aún, pero nadie saldría igual de ese ascensor. El tiempo dejó de tener forma dentro del ascensor, sin ventanas, sin reloj, sin señal. Solo ella, yo, y nuestras historias desenredándose en la penumbra tibia. Estábamos sentadas una frente a la otra, las piernas entrecruzadas, los hombros casi tocándose. El silencio dejó de ser incómodo. Se volvió como una manta compartida. ¿Te ha pasado?
dijo Jacqueline bajando la voz que sientes que llevas años fingiendo estar bien, solo para no incomodar a nadie. La miré. Tenía los ojos fijos en el suelo, como si la pregunta no fuera para mí, sino para ella misma. Sí, más veces de las que puedo contar, respondí. Yo también. Se quitó el suéter, revelando una pulsera gastada de tela trenzada. Mi hermana me la regaló cuando cumplí 15. Siempre me dijo que no debía dejar que el mundo me cambiara, pero con el tiempo fue justo eso lo que pasó. Guardó silencio. Yo no quise interrumpirla. Había algo en su tono que merecía espacio. Era artista, una verdadera. Daba clases en comunidades de niños con discapacidad. Tenía esta forma de hacer que todo brillara, hasta las paredes más feas. Pero se enfermó, muy rápido, y yo no estaba ahí. Su voz se quebró, pero no lloró. Solo se quedó con los ojos enrojecidos, como si llevara tanto tiempo aguantando que las lágrimas ya no encontraban salida. Desde entonces, siento que si paro, me hundo, que si no sonrío, todo se cae. Así que sonrío. A veces por inercia, a veces porque me obligo, pero por dentro hay días en que me siento hueca. No sabía qué decir, pero algo en mí también se rompió un poco, porque entendía esa sensación, la conocía bien. ¿Puedo decirte algo sin sonar melodramática?, dije. Estamos atrapadas en un ascensor. Puedes sonar como quieras. Creo que también me rompí hace años, pero no fue un evento exacto. Fue como una gota que cae todos los días hasta que algo cede. La rutina, las expectativas, la presión de encajar en moldes que no elegí. Me olvidé de quién era Jacqueline. Dejé de escribirme cartas a mí misma. Dejé de escribirme. Punto. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de descubrir que ya no quedaba nada de mí ahí dentro. Ella me miró entonces. De verdad me miró, como si hubiera abierto una puerta que nadie más se atrevía a tocar. No fue una mirada de lástima, fue algo más suave, algo parecido a aceptación. No estás sola, Andrea. Sus palabras no fueron revolucionarias, pero algo en su forma de decirlo me hizo temblar por dentro. Por primera vez en años, me sentí comprendida, válida, vista. Gracias por no cambiar de tema, le dije con voz baja. Gracias por no apagar lo que soy. Nos quedamos en silencio. Esta vez era un silencio lleno, no vacío. Un silencio donde ambas respirábamos más livianas, donde la penumbra del ascensor nos abrazaba, pero no asfixiaba. Y sin saber por qué, o tal vez sabiendo demasiado bien, nuestros hombros terminaron rozándose. No dijimos nada, pero en ese roce tímido comenzó algo frágil, pero sincero. No recuerdo cómo surgió el tema. Tal vez fue un suspiro largo, tal vez fue el roce de nuestros hombros, o quizá fue la forma en que nuestras miradas no podían mantenerse alejadas por mucho tiempo sin buscarse otra vez. El ascensor seguía quieto, como si fuera cómplice del ritmo que se estaba gestando entre nosotras. ¿Has estado enamorada alguna vez?, pregunté, casi sin pensarlo. Jacqueline se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió, pero no con felicidad. Sí, varias veces, y todas las veces me rompieron un poquito más. ¿Cómo eran? Diferentes entre sí, pero con algo en común. Todas querían a una versión de mí que no era real. La divertida, la fuerte, la que siempre tiene una respuesta. Pero nunca supieron qué hacer cuando se caía esa fachada, cuando no quería ser nada más que yo. ¿Y tú?, me devolvió la pregunta. ¿Te han querido bien? Tragué saliva. Me costaba admitir la verdad. No lo sé. Creo que me han querido a medias. Y yo me he conformado con las migajas, pensando que eso era suficiente. Eso no debería ser amor. Lo sé,
Pero cuando no sabes lo que es el amor de verdad, cualquier cosa que te caliente un poco el alma parece suficiente. Jacqueline suspiró, mirando el techo como si buscara respuestas en las sombras. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora estoy aprendiendo. Estoy intentando quererme lo suficiente como para no volver a conformarme, asintió despacio. A veces me pregunto si hay alguien allá afuera que sepa cómo sostener sin cargar, cómo mirar sin juzgar, cómo quedarse sin tener que atar. La miré fijamente. Sus ojos no eran los de una mujer rota, eran los de alguien que seguía apostando, aún con cicatrices. Tal vez esa persona también está atrapada en un ascensor ahora mismo, dije en tono de broma, pero con el corazón latiendo más fuerte. Tal vez sí. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez traía electricidad. Un calor suave, algo diferente. Jacqueline apoyó la espalda contra la pared y me miró con ternura. Sus rodillas rozaban las mías. No había espacio para huir, ni ganas tampoco. ¿Qué buscas ahora en alguien?, preguntó con voz baja, como si la respuesta debiera ser sagrada. Pensé antes de responder. Alguien con quien poder ser silenciosa sin sentirme incómoda. Alguien que no me apague cuando brillo, ni me apure cuando tardo en encenderme. Alguien con quien pueda compartir el café y el insomnio, el caos y la calma. ¿Y tú? Sonrió, como si la respuesta ya la tuviera desde hace tiempo. Alguien que no se asuste de mi tristeza, que entienda que a veces soy océano y otras veces desierto. Que no quiera salvarme, solo acompañarme. Nos quedamos así, mirándonos, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Afuera, tal vez ya había técnicos buscándonos, pero adentro algo más importante estaba ocurriendo. Un vínculo real, nacido de la vulnerabilidad, forjado en la honestidad. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero su mano en algún momento rozó la mía, y no la aparté. No dijimos una sola palabra más durante esa hora, pero se dijeron muchas cosas sin voz. Una de ellas, estoy aquí y te veo. No había forma de saber cuánto tiempo llevábamos ahí. El ascensor seguía inmóvil, ni un solo ruido afuera, ni una vibración que nos indicara que el mundo se había dado cuenta de nuestra ausencia. Pero nosotras, adentro, ya no nos sentíamos perdidas. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, yo me sentía exactamente donde debía estar. ¿Crees que cuando éramos niñas imaginábamos este tipo de cosas?, pregunté mientras acomodaba mi mochila como si fuera una almohada improvisada. ¿Quedar atrapadas en un ascensor con una desconocida y empezar a contarlo todo? Sonrió. Definitivamente no estaba en mi lista de sueños infantiles. Ambas reímos, pero su risa traía una nostalgia distinta, una que dejaba un rastro. ¿Y qué si soñabas?, le pregunté suavemente. Jacqueline pensó un momento antes de responder. Soñaba con viajar, con tener una casita cerca del mar, una donde pudiera escribir mis tonterías, pintar paredes de colores sin que nadie me dijera que eso no combinaba. Soñaba con amar libremente, con despertarme cada día sin sentir que debo cumplir una expectativa que no es mía. Hizo una pausa. Jugaba con la cuerda de su pulsera, nerviosa. Pero fui creciendo, y los sueños se empezaron a volver cosas que no daban dinero, que no eran viables. Me volví alguien funcional, eficiente, invisible, y esos sueños quedaron guardados. La escuché con atención. No quise interrumpirla. Había una belleza tremenda en la forma en que hablaba de lo que ya no tenía. ¿Y tú? ¿Qué soñabas?, me preguntó. Yo quería escribir historias como esta, dije, mirando las paredes del ascensor, donde lo imposible se vuelve posible por un accidente, donde dos personas se encuentran en el lugar menos pensado y el tiempo deja de importar. Ella me miró con esos ojos suaves que parecían leer más de lo que decía.
¿Y por qué no lo haces? Porque durante años me convencieron de que eso no era una carrera real, que debía tener algo estable, algo serio. Me llené de frases ajenas y olvidé mis propias palabras. Me miró largo rato. ¿Sabes algo?, me dijo. Me gusta cómo suena tu voz cuando hablas de escribir. Se vuelve distinta, como si se encendiera. Me sonrojé, literalmente. Me cubrí con la bufanda para disimularlo. Gracias, respondí apenas audible. Creo que eso es lo que deberíamos buscar, añadió. Lo que nos enciende. Personas que nos hagan hablar como si estuviéramos por empezar algo importante. Quise preguntarle si yo sonaba así para ella, pero no me atreví. Aún así, por su forma de mirarme, sentí que ya lo sabía. Pasamos otro rato en silencio, pero uno bonito, de esos que no pesan. Yo pensaba en las cosas que había dejado atrás, en lo que aún podía recuperar. Ella miraba el techo como si ahí estuvieran pintadas sus playas soñadas. ¿Sabes qué me gustaría hacer si este ascensor no funcionara nunca más?, dije en broma. ¿Qué? Inventar una historia contigo, una donde dos mujeres crean un universo entre cables rotos y confesiones a media luz, y se salvan la una a la otra, sin siquiera tocarse. ¿Y si se tocan? La pregunta me tomó por sorpresa, no por lo que implicaba, sino por lo que despertó. Entonces se abrazan tan fuerte que logran mover el ascensor, aunque nadie más lo entienda. Jacqueline sonrió, esa sonrisa que no olvidas, esa que se queda contigo cuando ya no hay nadie. Y en ese momento lo supe. Esta no era una coincidencia, era un cruce, una de esas intersecciones que te cambian la vida. El aire se había vuelto más cálido, tal vez por el encierro, o tal vez por cómo nuestras palabras comenzaban a desnudarse más rápido que nuestras intenciones. Yo ya no sentía ansiedad, sentía otra cosa, algo más parecido a esa calma rara que se siente justo antes de enamorarse. Jacqueline se acomodó a mi lado. Ya no estábamos frente a frente, sino hombro con hombro. Su brazo rozaba el mío. No era accidental, pero tampoco urgente. Era natural. Andrea, dijo de pronto, sin mirarme, ¿puedo decirte algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi círculo más cercano? Claro. No siempre supe que me gustaban las mujeres. Me quedé en silencio, atenta. Durante años creí que algo en mí estaba roto, porque no sentía lo mismo que las demás. Me esforzaba por encajar, por tener el novio adecuado, por aparentar esa historia que todos esperaban. Pero todo me sabía falso, como estar actuando en una obra donde no recordaba el libreto. ¿Y cuándo lo supiste? Fue con una compañera de la universidad. Nunca pasó nada físico, ni siquiera hablamos del tema, pero me sorprendía cómo se me aceleraba el corazón cuando estaba cerca, cómo me dolía verla con otros. Fue sutil, fue silencioso, pero fue real. A veces el amor llega así, le dije, como una ráfaga que no hace ruido, pero que te deja sin aire. Ella me miró por fin. Sus ojos no buscaban aprobación, solo presencia, y se la di. Desde entonces, continuó, aprendí a callar, a vivir mis emociones en espacios pequeños, no por vergüenza, sino por miedo. No quería decepcionar a quienes me rodeaban, pero terminé decepcionándome a mí misma. Tomé su mano, no con fuerza, solo la posé sobre la suya. Ella no se movió. Yo lo supe desde adolescente, confesé, pero nunca lo dije en voz alta. Solo lo escribía en cartas que nunca enviaba. Siempre fui la chica tranquila, la que no da problemas, pero por dentro gritaba. Y ahora estoy cansada de callar, de disfrazar lo que soy para ser aceptada. Tal vez por eso, esta conversación me está sanando más de lo que debería. Jacqueline entrelazó sus dedos con los míos. No hubo música, no hubo beso aún.
pero sí un latido conjunto, sí una energía que crecía en el espacio compartido. ¿Te ha gustado alguien sin saber si te correspondía?, me preguntó en un susurro. Sí, muchas veces, pero con ella siempre supe que no había posibilidad. Hoy no estoy tan segura. Ambas reímos bajito, como si no quisiéramos asustar al momento, como si bastara un ruido para romper el hechizo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. No sé cuánto falta para que nos saquen de aquí, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero si este fuera el último lugar donde pudiera ser yo misma, no me molestaría quedarme un rato más. Cerré los ojos y por un instante me imaginé quedándome así, para siempre. El ascensor seguía quieto, pero en nosotras algo se había empezado a mover con fuerza. No era solo el roce de nuestras manos, ni el calor que compartíamos hombro con hombro. Era algo más profundo, como si estuviéramos recordando juntas lo que era sentirse a salvo. Jacqueline seguía con la cabeza en mi hombro, y yo no quería moverme. No quería interrumpir ese instante en el que los ruidos de la ciudad desaparecieron, en el que los años de dudas y máscaras parecían haberse quedado fuera de esas puertas metálicas. ¿Te puedo contar algo muy tonto?, dijo de pronto, con voz suave. Cuéntame lo que quieras. Cuando era niña, solía encerrarme en el closet de mi cuarto, literalmente. Llevaba mi linterna, un libro y una botella con agua, y me quedaba ahí horas. Decía que era mi nave espacial. ¿Y a dónde viajabas? A ningún lugar específico, solo lejos, donde nadie me dijera cómo debía ser, donde no me molestaran por mi voz bajita o por no gustarme el fútbol, donde pudiera imaginar sin pedir permiso. Sonreí, imaginándola con trenzas y ojos enormes, escondida entre abrigos. Me encantaría haber sido tu copilota, le dije sin pensar. Ella alzó la vista, sorprendida. Su risa fue pequeña, pero luminosa. ¿Y tú? ¿Tenías algún refugio secreto? El baño, contesté riendo. Me encerraba con mi diario y escribía. A veces lo leía en voz alta frente al espejo como si estuviera dando una entrevista importante. ¿Y qué decías? Gracias por venir, Jacqueline. Ha sido un honor tenerte aquí. Ambas estallamos en carcajadas, de esas que suenan sinceras, como si hubiéramos dejado atrás el miedo por unos minutos. Reír así, en un espacio tan pequeño, se sentía como abrir una ventana. Y cuando la risa se fue apagando, solo quedó el silencio y nuestras miradas. Gracias por dejarme entrar a tu nave, le dije, más seria ahora. Gracias por recordarme que aún tengo ganas de despegar. No sé cómo sucedió, ni siquiera recuerdo si alguien se inclinó primero. Solo sé que, en algún punto, nuestras frentes se tocaron. No fue un beso, pero lo sentí más íntimo que cualquiera que haya tenido en mi vida. Cerramos los ojos. Respirábamos el mismo aire. Éramos dos niñas grandes, con heridas antiguas y sueños arrugados, encontrando consuelo en un lugar donde nadie más miraba. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Por favor. Fue lento, cálido, sin segundas intenciones. Un abrazo que no buscaba poseer, sino sostener. Y cuando rodeó mi espalda con sus brazos, cuando apreté mi rostro contra su cuello, sentí algo que no había sentido en años. Hogar. Y justo entonces, un leve chirrido. Las luces del ascensor parpadearon. Ambas nos quedamos quietas. ¿Crees que ya vienen por nosotras?, susurró. Tal vez sí. O tal vez no. Nos miramos, y en ese segundo, ninguna quería que la puerta se abriera aún. Las luces del ascensor volvieron a estabilizarse.
El pequeño zumbido eléctrico quedó suspendido en el aire, como una promesa de que pronto se abrirían las puertas. Pero no se abrieron. No todavía. Y nosotras, en cambio, no teníamos prisa. Había algo sagrado en ese encierro, algo que no queríamos perder. Seguíamos abrazadas, lentas, suaves, como si cada movimiento pudiera espantar la posibilidad de seguir siendo sinceras. Su cabeza aún estaba recostada en mi hombro y la mía en la curva de su cuello. Respirábamos acompasadas, como si hubiéramos ensayado eso toda la vida. ¿Alguna vez te han hecho sentir que eras demasiado?, preguntó, apenas en un susurro. Todo el tiempo, respondí sin pensar. Demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado silenciosa, demasiado independiente, siempre algo, nunca correcta. A mí también. Me decían que pensaba demasiado, que analizaba todo, que no era divertida, que no sabía ser mujer. Sus palabras salían como si costaran, como si hubieran estado guardadas por demasiado tiempo. Lo que más me dolía, continuó, era no tener a quien decírselo. No quería cargar a nadie con lo que sentía. Así que aprendí a sonreír cuando quería llorar, a decir «estoy bien», aunque no pudiera dormir en días. Me separé un poco para poder verla a los ojos. Tenía lágrimas acumuladas, pero aún no caían. «No tenías que guardarlo tanto tiempo», le dije, pero no lo sabía. «Y ahora sí», asintió con lentitud. Yo también tenía mi propio nudo en la garganta. Había algo en ella que me hacía querer abrir puertas internas que nunca había tocado. A mí me dijeron que tenía que tener pareja, que tenía que casarme antes de los 30, que debía ser normal. Y cuando dije que no quería eso, me miraron como si hubiera fallado en un examen que no pedí tomar. ¿Y te dolió? Mucho, más de lo que admití, pero me acostumbré. Me hice fuerte, o eso creí. Yo también. Aprendí a fingir que no me afectaba, pero cada vez que me decían «ya se te pasará» o «eso es solo una etapa», era como si borraran una parte de mí. Ambas nos miramos, heridas distintas, pero con la misma forma. Habíamos sido rotas con frases suaves, con silencios prolongados, con expectativas impuestas. Y sin embargo, ahí estábamos. «Quisiera abrazar a la niña que fuiste», dijo Jacqueline. «Decirle que está bien sentirse diferente, que no tiene que cambiar para ser querida». Tomé su mano de nuevo, más firme esta vez. «Yo también quisiera hacerlo contigo». No dijimos nada más por un largo rato. Solo nos miramos, y algo en nuestros ojos dejó de tener miedo. Entonces, sin pedirlo, sin anticiparlo, sin planearlo, me besó la mejilla. Y fue tan tierno, tan sincero, que me sentí de nuevo pequeña. Pero no indefensa, pequeña como en casa, como cuando alguien te arropa sin decir una sola palabra. «Gracias por escucharme», susurró. «Gracias por confiar». Las lágrimas que ella había contenido por fin bajaron, pero no dolían. Eran diferentes, eran suaves, como si cada palabra que había callado al fin hubiera encontrado salida. Yo la abracé, no como quien consuela, la abracé como quien promete quedarse. Y esa promesa no necesitó voz. Un sonido metálico interrumpió la calma. Clac. Fue leve, pero suficiente para hacernos incorporarnos. Las luces parpadearon una vez más, y esta vez el ascensor tembló levemente. Jacqueline y yo nos miramos. Ninguna habló al principio. Solo ese instante suspendido entre la emoción de salir y el miedo de que todo lo que habíamos compartido quedara atrás junto con este encierro. Un golpeteo al otro lado de la puerta nos devolvió al mundo real. ¿Hay alguien ahí?, se escuchó una voz masculina. Jacqueline respondió: «Sí, 2 personas. Estamos bien».
El ascensor quedó trabado entre el cuarto y el quinto piso. Ya casi lo abrimos. No se asusten. No se asusten. Qué irónico. Llevábamos horas encerradas y el miedo nunca fue protagonista. Fue ahora, justo ahora, cuando amenazaba con entrar. Nos separamos un poco, como si la luz externa pudiera descubrir algo que aún queríamos proteger. Pero nuestras manos seguían entrelazadas, y en nuestros ojos, la pregunta que ninguna se atrevía a formular. ¿Qué va a pasar después de que se abran las puertas? ¿Tú quieres salir?, le pregunté sin ironía. Jacqueline sonrió, melancólica. Una parte de mí no, pero sí, supongo que debemos hacerlo. ¿Y lo que pasó aquí? Lo llevo conmigo. Silencio. ¿Y tú? La miré a los ojos. No sé si esto fue un accidente o un regalo, pero no quiero dejarlo aquí. No si tú tampoco quieres. Sus ojos se suavizaron. Un parpadeo lento. Un asentir apenas perceptible. Clonk. Un sonido más fuerte anunció que la puerta comenzaba a abrirse. Un resplandor entró por la ranura que se abría de a poco. Ya no estábamos solas. Ya no estábamos escondidas. La ciudad nos reclamaba de vuelta. Antes de que se abriera del todo, Jacqueline tiró suavemente de mi mano. Se acercó. Me susurró al oído. Esto no termina aquí. Si tú no quieres. Y entonces, como si el tiempo se aliara con nosotras una última vez. Me besó. No fue largo, ni dramático. Fue un beso real, tierno, cargado de la sinceridad de dos almas que ya no querían mentirse. Cuando la puerta se abrió por completo, el mundo volvió a girar. Un técnico con casco y linterna nos tendió la mano para ayudarnos a salir. ¿Están bien?, preguntó. Jacqueline contestó. Sí, mejor que antes. Yo asentí, aún con la sensación de sus labios en los míos, aún con la certeza de que algo en mí había cambiado para siempre. Salimos del ascensor una detrás de la otra. Afuera, el mundo seguía su curso. Gente en el pasillo, luces fluorescentes, ruido lejano de tráfico. Pero dentro de nosotras, el silencio seguía siendo nuestro refugio, y nuestras miradas seguían diciendo lo que aún no sabíamos cómo poner en palabras. Por favor, no desaparezcas. El pasillo era ruidoso. La luz blanca lastimaba los ojos tras tantas horas en penumbra. Había un par de vecinos murmurando, una mujer mayor que nos preguntó si estábamos bien, y el técnico que no dejaba de revisar el ascensor con expresión preocupada. Pero Jacqueline y yo solo nos mirábamos, sin hablar, sin saber muy bien qué hacer ahora que el hechizo del encierro se había roto. ¿Tienes prisa?, me preguntó, como si buscara un salvavidas para este momento tan frágil. No, respondí de inmediato. Tengo todo el tiempo si tú lo tienes. Ella sonrió. Esa sonrisa chiquita, contenida, que ya conocía, que había aprendido a reconocer como verdadera. ¿Quieres un café? Solo si es contigo. Y así, como si el mundo no estuviera girando alrededor, bajamos por las escaleras, una al lado de la otra, como si no hubiéramos pasado horas atrapadas, sino semanas conociéndonos. El edificio era viejo, sí, pero cada escalón parecía más liviano, como si estuviéramos bajando de una nube. En la planta baja había una cafetería pequeña, medio escondida. La dueña, una mujer de voz ronca y delantal floreado, nos recibió con un apenas estoy cerrando, pero pasen, están empapadas de algo más que tiempo. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente con prisa, claxones, el sonido de un carrito de tamales a lo lejos. Pero adentro, el mundo era nuestro. Jacqueline pidió té de jazmín. Yo, un café negro, sin azúcar. El silencio volvió a nosotros, pero ya no era incómodo. Era un puente. ¿Sientes que cambiamos?,
me preguntó mientras revolvía su taza sin beber. Sí, como si hubiéramos vivido algo que no se puede explicar en voz alta. ¿Y qué hacemos con eso? No supe qué responder de inmediato. Me limité a observar su rostro, más relajado, más real, ya sin el peso de las palabras no dichas. Podríamos volver al mundo, fingir que esto fue solo una coincidencia. O podríamos elegir quedarnos, susurró, no en el ascensor, pero en esto. ¿Y si da miedo? Entonces lo hacemos con miedo. Y si no sabemos cómo, aprendemos juntas. Su mano volvió a buscar la mía sobre la mesa. No temblaba, no dudaba. ¿Te gustaría volver a verme?, le pregunté. Me gustaría no dejar de verte, suspiré. Quiero escribir sobre ti. ¿Sobre mí? Sobre nosotras. Sobre esta historia tan absurda y perfecta que comenzó entre cables viejos y paredes oxidadas. Pero sobre todo, sobre cómo me hiciste sentir vista sin pedirme que me explicara. Jacqueline bajó la mirada, y cuando la levantó, sus ojos brillaban. Entonces, prométeme algo, lo que quieras. Que si alguna vez nos perdemos entre lo cotidiano, volvamos a ese ascensor, a lo que fuimos ahí dentro. Asentí. Me acerqué, y esta vez fui yo quien la besó. No hubo aplausos, no hubo fuegos artificiales, solo una ciudad que seguía corriendo afuera y dos mujeres que por fin habían decidido detenerse a sentir. La vida fuera del ascensor era más ruidosa, más caótica, pero ahora tenía otro ritmo para nosotras. Después de aquel beso en la cafetería, nos despedimos con un abrazo largo. No hubo promesas apresuradas, ni frases de película, solo un «escríbeme cuando llegues» y una sonrisa que decía todo lo que la voz no se atrevía. Esa misma noche, al llegar a casa, lo primero que hice fue escribirle, no algo grandioso, solo «gracias por quedarte atrapada conmigo». Y su respuesta llegó en menos de un minuto. «Gracias por no querer salir tan rápido». Desde entonces, todo comenzó a cambiar, lento, real. Nuestra primera cita oficial fue una semana después. Nos encontramos en una librería con café al fondo. Yo llegué antes, como siempre, ansiosa, nerviosa, como si volviera a tener 15, como si no supiera si todo aquello que habíamos compartido entre paredes de metal podría sobrevivir a la luz del día. Y entonces llegó Jacqueline, con una blusa color vino y el cabello suelto, buscándome entre los estantes. Y cuando nuestros ojos se encontraron, todo el miedo se fue. ¿Te parece si recorremos los pasillos sin hablarnos? ¿Y cada una escoge un libro para la otra?, sugirió con una sonrisa tímida. ¿Y si no te gusta lo que elijo? Entonces será divertido saber por qué lo elegiste. Acepté, y nos separamos por unos minutos. Cuando volvimos a la mesa, ella me entregó un pequeño poemario, Las cosas que no se dicen. Yo le di una novela gráfica sobre dos desconocidas que se encuentran en el metro y cambian sus vidas con una conversación. ¿Crees que estamos escribiendo algo parecido?, le pregunté. Sí, pero con tinta más honesta. Después vinieron los cafés, las risas, las anécdotas y también las dudas, porque, sí, fuera del ascensor las preguntas aparecieron. ¿Esto será real o solo fue la intensidad del encierro? ¿Nos estamos conociendo o idealizando? ¿Nos gustamos o solo nos necesitamos? Pero entonces, una frase suya despejó todo. ¿Sabes cuál es mi miedo? No que esto no funcione, sino que no me dé la oportunidad de intentarlo por miedo a arruinarlo. Yo asentí, porque tenía el mismo temor. Pero también las mismas ganas. Esa noche caminamos juntas hasta su parada de bus. Yo quería acompañarla hasta su casa, pero ella prefirió que no. Dijo que quería procesarlo sola. No me ofendí, lo entendí. Antes de subir al autobús, me abrazó como en el ascensor.
No quiero que esto sea una historia que solo se cuenta como anécdota. ¿Ni yo? Entonces vamos lento. Sí, pero no te me vayas. Y se fue, pero su presencia se quedó, en mi ropa, en mi piel, en los versos del libro que no solté hasta quedarme dormida. Desde aquel día empezamos a escribirnos sin rutina. Nos mandábamos audios contando tonterías, fotos de tazas de café vacías, frases sueltas de libros, pensamientos al azar. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir algo, no perfecto, no ideal, pero nuestro. Habían pasado varios días desde la cita en la librería. No hablábamos todo el día, no nos veíamos cada noche, pero lo que teníamos respiraba con calma. No necesitaba presión, solo presencia. Una noche me invitó a su departamento. No es gran cosa, dijo en el mensaje, pero tiene un sillón cómodo, buena música y vino frío. Fui. El edificio donde vivía era más viejo que el del ascensor. Escaleras chirriantes, paredes descascaradas y una puerta con pintura deslavada. Pero cuando la abrió, todo era distinto. Adentro olía a lavanda y papel viejo. Había plantas en cada esquina, libros apilados en torres sin orden y dibujos hechos a mano pegados con cinta en las paredes. Era como si su alma estuviera regada por cada rincón. «Bienvenida a mi caos», dijo sonriendo. «Es perfecto». Nos sentamos en el piso, sobre una alfombra tejida a mano. Compartimos una copa de vino, música instrumental de fondo y la tibieza de estar juntas sin necesidad de explicar por qué. ¿Alguna vez te han dicho te amo sin que lo esperaras?, me preguntó de pronto, girando la copa entre sus dedos. Sí, y no fue bonito. ¿Por qué? Porque lo dijeron para retenerme, no para elegirme. Ella sintió. Sabía de qué hablaba. ¿Y tú?, le pregunté. Una vez. Me lo dijeron después de herirme, como si eso lo borrara todo. Desde entonces, esa frase me pesa. Guardamos silencio, no por incomodidad, sino porque sabíamos que estábamos cerca de un borde. Hay veces, dije bajito, que siento que te estoy empezando a querer, que algo dentro de mí ya se movió. Jacqueline me miró. No dijo nada enseguida, solo tomó aire, lo soltó despacio. Yo también lo siento, susurró, pero me da miedo decirlo en voz alta, miedo de que se rompa. ¿Y si no se rompe? ¿Y si sí? Entonces al menos fue verdad mientras duró. Ella se acercó, tomó mi mano, como aquella vez en el ascensor, y sin decirlo con palabras, lo dijo con la mirada, esa que te desnuda, pero no te hiere. No quiero presionarte, le dije. Solo quiero que sepas que, estés lista o no, me gusta cómo te habitas. Me gusta cómo me hablas. Me gustas tú, sin prisa. Se mordió el labio inferior. Cerró los ojos un segundo. Me cuesta confiar. No porque desconfíe de ti. Es que no quiero confiar mal, otra vez. Entonces confía despacito. Me acerqué. Apoyé mi frente en la suya. Nos quedamos así, respirando juntas, con el corazón en la boca y la palabra amor flotando sin decirse. No hicimos más esa noche. No lo necesitábamos. Dormimos abrazadas en ese sillón pequeño, enredadas entre las piernas y las dudas, pero en paz, y por primera vez, sin miedo. Los días siguientes fueron como caminar descalzas sobre un terreno tibio. No sabíamos si era arena o cristales, pero seguíamos avanzando, porque algo en nosotras nos empujaba hacia el centro, hacia el otro, hacia lo que estábamos construyendo, aunque no tuviera nombre. Jacqueline y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Cafés sin cita, mensajes de madrugada, silencios compartidos.
Comenzamos a conocernos en la cotidianidad, en los gestos sin guión. Pero cuando las cosas se hacen más reales, también lo hacen las sombras. Una noche, mientras cocinábamos juntas en su cocina minúscula, noté que su expresión se había endurecido. Estaba distraída, cortando verduras sin hablar, con la mirada ida. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, respondió sin mirarme. ¿Segura? Y entonces, sin levantar la voz, dijo: me escribió una ex. Mi estómago se contrajo, pero traté de mantener la calma. ¿Y qué te dijo? Nada importante, solo un mensaje perdido, pero me removió cosas que no sabía que aún estaban ahí. Guardé silencio. No era celos, era algo más primitivo. El miedo de que el pasado pudiera empañar lo que teníamos. ¿Te afectó?, pregunté con voz más baja. Sí, no porque quiera volver con ella, eso tengo claro, sino porque me di cuenta de que todavía cargo con todo lo que no cerré, y me dio miedo manchar esto contigo. ¿Crees que estás manchando algo?, me acerqué. No lo sé, pero no quiero repetir errores. No quiero convertirte en el parche de algo que no resolví. La abracé, fuerte, desde atrás. Ella dejó caer el cuchillo sobre la tabla y apoyó su cuerpo contra el mío. No me estás usando. No te veo como alguien herida que necesita rescate. Te veo como alguien que tiene miedo, igual que yo. ¿Y si te decepciono? Entonces serás humana. ¿Y si me voy un día, sin explicación? Me dolería, pero al menos habrás sido real, y eso es más de lo que muchos dan. Se giró. Me miró con los ojos húmedos. ¿Por qué me haces sentir que merezco esto? Porque lo mereces, aunque no te lo creas todavía. Ese día no terminamos la cena. Nos sentamos en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en los gabinetes. Ella apoyó la cabeza en mis piernas, y yo le acaricié el cabello hasta que se quedó dormida. Mientras la miraba dormir, pensé en mis propios fantasmas, en todas las veces que me fui sin explicaciones, en todas las veces que me quedé esperando que alguien se quedara por mí. No éramos perfectas, pero queríamos quedarnos, y eso, a veces, es suficiente. El día no tenía nada de especial, no era su cumpleaños, ni un aniversario, ni una fecha marcada en ningún calendario, y sin embargo, fue el día. El cielo estaba encapotado, como aquella tarde en el edificio viejo. Jacqueline me escribió temprano. Hoy no quiero hacer nada, excepto estar contigo. Yo no necesitaba más. Fui a su departamento con una bolsa llena de cosas absurdas. Galletas con formas raras, una vela con olor a vainilla, una bufanda nueva que había visto días antes y me había recordado a ella. Traje cosas sin sentido, le dije al llegar. Yo solo tengo ganas de abrazarte, respondió sin filtro. Nos tiramos en el sillón, ese pequeño rincón que ya conocíamos bien. Jacqueline tenía el cabello húmedo, acababa de salir de la ducha y olía a lavanda. Yo me acurruqué a su lado como si su cuerpo fuera la continuación del mío. Por un rato no hablamos. Solo miramos una película vieja en la tele. Una donde dos mujeres se miraban más de lo que hablaban, y sabíamos que se amaban mucho antes de que lo confesaran. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo de pronto. ¿Qué? Que cuando estoy contigo no necesito medir mis palabras. Puedo equivocarme. Puedo quedarme callada. Puedo reírme de lo tonto. Y todo sigue estando bien. La miré. Yo me siento libre contigo. No de ese tipo de libertad de hacer lo que sea, sino la que te permite ser tú misma sin pedir permiso. Ella suspiró. ¿Esto que tenemos te da miedo? Sí, mucho. A mí también. ¿Y aún así quieres quedarte? Sí, dijo sin dudar. Silencio. El aire cambió.
Ella se incorporó y se sentó frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos temblaban, pero su voz no. Andrea, estoy enamorada de ti. Mi corazón se detuvo un segundo. Lo había imaginado, sí, lo había sentido, pero oírlo en voz alta me quebró por dentro. Yo también, dije, sintiendo que cada palabra me limpiaba de todo lo que me había dolido antes. Me enamoré de ti en ese ascensor, pero ahora te elijo cada día. Se acercó. Me besó. Esta vez no fue un beso tierno. Fue un beso lleno de todo lo que habíamos callado, de todos los miedos que ahora ya no importaban. Nos abrazamos después como si el mundo fuera a terminar esa noche. Y si terminaba, al menos ya nos habíamos dicho la verdad. No hubo fuegos artificiales. No hubo promesas de por siempre. Solo dos mujeres que se habían encontrado cuando menos lo esperaban. Y decidieron no soltarse. Fue idea suya. Vamos a donde no haya edificios, ni elevadores, ni señal en el celular. Solo tú y yo, y el cielo arriba. No pregunté más, no necesitaba detalles. Solo preparé una mochila pequeña y me subí a su coche al amanecer del sábado siguiente. Conducía con el brazo fuera de la ventanilla, cantando a media voz canciones que no conocía. Me las aprendí a fuerza de repetir el estribillo con ella, riendo. A ratos me miraba de reojo, y en su sonrisa cabía el mundo entero. Después de un par de horas y muchas curvas, llegamos a una cabaña escondida entre pinos, en una zona montañosa donde el frío se metía entre las mangas y los besos sabían mejor. No había señal, no había reloj, no había prisa. Esa noche encendimos una fogata y nos sentamos frente al fuego, arropadas con mantas, con una taza de chocolate caliente en las manos. Ella sacó una libreta y empezó a dibujarme. Yo leía en voz alta fragmentos de Las cosas que no se dicen, el libro que me regaló aquella vez. ¿Sabes?, dijo, con los ojos en la hoja. Así me imaginaba el amor cuando era niña. No como algo perfecto, ni de película, sino como esto. Como una noche tranquila, alguien leyendo, y otra persona que simplemente está sin irse. Le aparté el mechón de la cara, la besé en la frente. Yo no sabía cómo era el amor, nunca lo vi así, pero ahora creo que lo estoy entendiendo, porque me pasa contigo. Nos miramos un rato, ya no había dudas, ya no había máscaras. Lo que teníamos no era euforia, era una paz compartida, un silencio en el que cabían las dos. Después, en la cama de la cabaña, bajo un techo de madera crujiente y una luna enorme en la ventana, nos acariciamos sin apuro. No hubo urgencia, ni necesidad de impresionar, solo piel con piel, respiración con respiración, y la certeza de que estábamos ahí porque queríamos, no porque necesitábamos. Jacqueline me susurró: quiero construir algo contigo. Y no lo dijo como una promesa, lo dijo como una elección, una que podía tomar cada día, sin presión. Entonces construyámoslo, le respondí, a nuestro ritmo, a nuestra forma. Nos quedamos despiertas hasta tarde, hablando de cosas pequeñas. El tipo de casa que querríamos, qué nombre le pondríamos a un perro, si el café sabía mejor con canela o con nuez, tonterías, cosas simples, y en esa simplicidad se revelaba el amor. Dormimos abrazadas, como si el mundo se hubiera hecho pequeño para darnos espacio solo a nosotras. Y al despertar, ella me sonrió con la cara arrugada por la almohada. Gracias por no soltarme después del ascensor. Gracias por abrir la puerta aunque te daba miedo. La escapada no duró mucho, pero nos bastó, porque en ese rincón lejos de todo, supimos que lo que habíamos vivido no era una casualidad. Era una historia que recién comenzaba.
Un mes después de aquella escapada, todo seguía cambiando, pero con una calma que se sentía segura. Ya no necesitábamos escondernos del pasado, ni evitar las conversaciones difíciles. Habíamos aprendido a sostenernos, incluso cuando el mundo no era perfecto. Una tarde de domingo, caminábamos por la ciudad sin rumbo fijo. Jacqueline se detuvo frente a una esquina y sin decir una palabra, señaló hacia arriba. ¿Lo reconoces? Miré el edificio. El ascensor. Ese ascensor. Ahí estaba, igual de oxidado, igual de viejo, igual de testigo. No pensé que volvería a este lugar, le dije tragando saliva. Yo tampoco, pero sentí que debía hacerlo, no para revivirlo, sino para agradecerlo. Entramos sin pensarlo mucho. El pasillo seguía siendo estrecho, el mismo olor a humedad y paredes que necesitan una segunda mano de pintura. Pero ahora ya no daba miedo, solo una nostalgia suave. Nos paramos frente al ascensor. El botón rojo parpadeaba, las puertas cerradas parecían dormir. No hicimos el intento de subir, no esta vez. Solo nos quedamos allí, de pie, mirándolo. ¿Crees que sabía lo que estaba haciendo cuando se trabó?, preguntó ella. Creo que fue la mejor avería de nuestras vidas. Jacqueline se giró hacia mí. Me tomó las dos manos. ¿Te das cuenta? Si ese día hubiéramos salido 2 minutos antes o después, no estaríamos aquí. Pero estuvimos, y nos quedamos. Y eso lo cambió todo. Nos abrazamos ahí mismo, en ese pasillo viejo, sin romanticismo aparente, sin luces tenues ni música suave, solo con el recuerdo de lo que fuimos y la certeza de lo que ahora éramos. Después, antes de salir, ella sacó de su bolso una hoja doblada. Me la entregó sin decir nada. La abrí. Era un dibujo. El ascensor desde adentro. Nosotras dos sentadas en el suelo, de frente, las manos tocándose. La luz tenue y entre ambas, escrita con lápiz suave, una frase. A veces, el encierro abre puertas que el mundo nunca pudo. Me temblaron los dedos. La miré. Es para ti, dijo con una sonrisa. Para que recuerdes que hay historias que no comienzan con un érase una vez, sino con un simple ¿a qué piso vas? Nos reímos y salimos del edificio tomadas de la mano, con el dibujo guardado en mi mochila y el corazón abierto como nunca. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero ahora nosotras caminábamos con otra mirada, con otro ritmo, sin miedo. Porque el amor, ese amor que nadie planificó, que nació en el encierro, que se sostuvo en palabras sinceras y silencios compartidos, había encontrado su lugar. No fue un final feliz de cuento, fue un comienzo verdadero, y con eso bastaba.